En este tema vamos a hablar de la generación del arte, entendiéndola como un proceso complejo, en el que existen varios pasos que hay que cumplir. Y es que el contexto de creación es el de un conjunto muy amplio de trabajo. Muchos personajes, muchos escenarios, muchas animaciones. Cada uno de estos elementos conlleva mucho trabajo. Además, existen unos calendarios muy marcados, donde el margen de maniobra es muy limitado. Así pues, existen varios condicionantes en el proceso de creación del arte, que funcionan a un nivel logístico, organizativo, tecnológico y metodológico, además también de un nivel artístico y creativo. Para que un artista pueda crear el arte de un videojuego, debe pasar por diferentes etapas o pasos que le van a permitir conocer bien todo el contexto necesario para poder realizar su trabajo. Algunas de estas etapas ya las hemos comentado en los temas anteriores. A continuación vamos a comentar estas etapas un poquito más en detalle. A continuación vamos a comentar estas y otras etapas un poquito más en detalle. Diseño del juego, definición de la dirección de arte, concreción del flujo de trabajo, distribución del trabajo, documentación, definición de la metodología, creación, pruebas y testeo e integración final. El artista debe tener muy presente el diseño de juego. Es vital para que sepa crear el arte de la manera adecuada, que sea muy consciente de cuáles son las mecánicas principales y sobre todo del tipo de experiencia que se quiere conseguir con el juego. También debe ser conocedor de cómo se estructuran los diferentes niveles del juego. Por tanto, debe estar al día de toda la documentación generada relativa al diseño de juego. De igual modo, pasa con la dirección de arte. El artista debe conocer y entender muy bien cuál es la dirección de arte que se haya escogido, sobre todo a nivel de qué estilo artístico se ha escogido, con qué técnica se quiere aplicar dicho estilo y especialmente qué voluntad expresiva y representativa hay detrás de dicho estilo. También es muy importante destacar que existe la tentación de empezar a crear contenido cuanto antes, pero hay que ir con cuidado, ya que si se empieza a generar arte sin tener la dirección de arte clara, se toman riesgos, porque podría pasar que mucho del arte que se haga prematuramente acabe siendo descartado. Hay que intentar evitar esta pérdida de recursos. Otras etapas para poder crear de forma adecuada el arte son la concreción del flujo de trabajo y la distribución del trabajo. Concretar bien el flujo de trabajo implica tener muy claro cuál va a ser la importancia de cada uno de los elementos y qué nivel de acabado van a tener cada uno de ellos. También hay que tener en cuenta los requisitos tecnológicos que van a tener los diferentes elementos, tanto personajes como escenarios o animaciones. Asimismo, el artista debe ser conocedor de cómo se organizan los diferentes archivos de trabajo y de producción. De la misma manera pasa con el orden de producción. Es vital que el artista sepa entender cuáles son los elementos que son más prioritarios para que de esta manera se puedan dedicar los recursos necesarios para cada parte. En relación con la distribución del trabajo, también es importante que cada artista sepa cuál es su función dentro del proceso de trabajo y cómo están asignados los diferentes roles y tareas. No hay que olvidar que trabajar en videojuegos es siempre un trabajo en grupo, con lo cual va a ser casi inevitable relacionarse con los diferentes compañeros y miembros del equipo artístico y de otros departamentos. Por último, es necesario remarcar que conocer bien cómo se organiza todo el flujo de trabajo va a afectar a cómo se generan los diferentes elementos artísticos. Una vez tenemos claro el diseño de juego y la dirección de arte y somos conocedores del flujo y la distribución del trabajo, ya podemos empezar a documentar. Para la documentación podemos partir de la ya existente, que normalmente se ha creado durante el proceso de diseño de juego. También podemos partir de la documentación creada en el departamento de arte conceptual. Asimismo, es muy común que cada artista se genere su documentación propia. Esto implica buscar información a través de diferentes fuentes. La documentación funciona también como una herramienta de inspiración para hacer el proceso creativo mucho más rico. Es muy importante para el proceso creativo tener muchos referentes para obtener información de cara a una buena documentación. La documentación es muy importante para el proceso creativo, ya que especialmente ayuda a comprender el elemento. De esta manera, comprendiendo bien el elemento, el artista va a tener un proceso de creación de dicho elemento mucho más fácil. El siguiente paso es definir cuál va a ser la metodología que el artista va a utilizar para generar y crear el elemento artístico. Obviamente, la metodología va muy ligada con el flujo de trabajo, ya que éste decide muchas cosas como los requisitos tecnológicos o cierto uso de algunas técnicas específicas. A modo de ejemplo, hay que comprobar aspectos como cómo de importante va a ser
un elemento. Por ejemplo, el arma de un personaje es mucho más importante que un elemento que solamente esté en el fondo de un escenario, y al ser más importante va a requerir de más recursos, más tiempo de dedicación y también más detalle en cuanto a el uso de triángulos y el uso de resolución de texturas. Asimismo, definir la metodología es importante para saber exactamente qué técnicas debemos utilizar para conseguir el resultado adecuado. Como por ejemplo, si vamos a crear algunas características del modelo usando geometría, o por el contrario, vamos a utilizar mapas de normales y especular para intentar conseguir un efecto parecido, pero gastando menos recursos. En general, siempre hay que escoger la metodología que sea más rápida y más eficiente, aunque al final esto depende también de cada artista. Es importante entender que cuando definimos y escogemos la metodología que vamos a utilizar, estamos jugando con tres elementos clave, que son la calidad, es decir, cómo de bien, cómo de bonito, cómo de chulo va a quedar, el tiempo del que disponemos y el rendimiento. En este caso, el rendimiento se refiere a cómo va a afectar cada uno de los elementos al rendimiento del motor. Bien, una vez se ha llegado a este punto, que como veis hemos pasado por varias etapas, es entonces cuando ya se puede empezar a crear. Es entonces cuando el artista ya abre su programa de creación, que puede ser de 3D, de 2D o parecido, y empieza a crear generando los diferentes polígonos, triángulos o pintando, haciendo las texturas o animando el personaje. Puede parecer que para llegar a este punto se ha tenido que hacer un trabajo muy inútil anteriormente, pero no es así. Si se parte bien de la documentación y si se sigue la metodología pensada, es más fácil que el trabajo sea mucho más fluido y se cometan menos errores. Igualmente hay que asumir que en algún punto puede pasar que existan problemas y errores. En esos casos hay que saber comunicar esos problemas y errores para poder arreglarlos y evitar que afecten en otros aspectos del proceso de desarrollo, como en otros escenarios, en otros compañeros, etc. Es muy recomendable buscar un feedback constante en el grupo de trabajo. No solamente del grupo de artistas, aunque especialmente, pero también dentro del grupo de trabajo de los otros departamentos, como diseño o programación. Esto implica pues siempre mostrar el arte a medida que se va haciendo para buscar la opinión de los otros compañeros. Por último, hay que tener muy presente, aunque es muy obvio, que hay que ajustarse al calendario. A medida que se va generando el arte, hay que intentar poderlo probar y testear cuanto antes. Por tanto, no hace falta esperar a tener un arte totalmente definitivo. Hay que ir exportando al motor a medida que queramos ver cómo va quedando cada uno de los elementos o pequeñas partes de nuestro modelo que queremos testear. Hay que tener en cuenta que la capacidad de probar y testear el arte depende de la tecnología desarrollada hasta ese punto. Es muy probable que muchos de los aspectos que queramos probar o testear puede ser que tarden un poco más en poderse probar. Obviamente, las pruebas y el testeo tienen la función de detectar y corregir errores. Así pues, el proceso de creación del arte no es lineal, sino también es un proceso iterativo, que implica ir corrigiendo regularmente los errores que aparezcan hasta que se consigue un nivel deseado del arte, hasta que se consigue un nivel de acabado satisfactorio. Y llegamos al último punto, que es el objetivo final del artista. Llegar al punto en que se integra la versión de arte final. El objetivo del artista obviamente es que el resultado visual sea el deseado, pero también no hay que olvidar de que todo tiene que ir acorde también con el rendimiento tecnológico y con la experiencia jugable. Además, hay que remarcar que los artistas siempre piensan que sus modelos se pueden mejorar más, pero siempre hay que tomar un punto y decidir hasta aquí, porque si no, nunca se va a terminar y el proceso de desarrollo se va alargando. Así pues, aunque muchas veces es difícil, hay que saber cuándo dar por bueno el acabado de los diferentes elementos artísticos.